En la tierra de Israel vivía un hombre llamado Elcaná. Era un hombre respetado y temeroso de Dios y tenía dos esposas. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Penina tenía varios hijos y estaba siempre rodeada de risas y ruidos. Pero Ana no tenía ningún hijo. Día tras día, su casa estaba en silencio. No había llantos de bebé ni pasitos pequeños corriendo por el suelo. Solo el suspiro profundo de una mujer con el corazón lleno de esperanza y tristeza. Ana deseaba con todo su corazón ser mamá, pero por alguna razón que solo Dios conocía, ella no podía tener hijos. Y como si eso no fuera suficiente, Penina no la trataba bien. Al contrario, cada vez que podía se burlaba de Ana. «Mira mis hijos jugando y tú nada, ni uno solo», decía Penina con una sonrisa cruel. Cada año la familia subía al templo en Silo para adorar a Dios. Era un viaje especial donde llevaban ofrendas y oraciones, pero para Ana ese viaje también traía lágrimas. Mientras los demás celebraban, ella se apartaba y lloraba en silencio. Su esposo, Elcaná, la amaba profundamente y trataba de consolarla. «Ana, ¿por qué lloras? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos?», le decía él con ternura. Pero Ana no podía evitarlo. Su corazón estaba roto. Lo que ella más deseaba en la vida era tener un hijo. No por orgullo, sino porque sentía que ese era su propósito, su sueño más profundo. En los tiempos antiguos de Israel, tener hijos era considerado una gran bendición. Las madres eran vistas como mujeres honradas y los hijos como una señal del favor de Dios. Las familias numerosas eran motivo de alegría, respeto y esperanza para el futuro. Pero, ¿y las mujeres que no podían tener hijos? Ellas sufrían mucho, no solo por el vacío en su corazón, sino porque la gente murmuraba a sus espaldas. Algunos decían cosas como: ¿qué habrá hecho para que Dios no le dé hijos? Seguramente Dios no está contento con ella. Y así se sentía Ana, juzgada, incomprendida, aislada. Cada vez que veía a otras madres con sus hijos, su corazón se apretaba. No por envidia, sino por el anhelo profundo de vivir esa alegría. También Penina, en lugar de consolarla, se aprovechaba de su tristeza. Siempre encontraba una forma de hacerla sentir menos. «Mira cómo mi hijo ya sabe hablar. ¿Te gustaría cargarlo? Ah, es cierto, tú no tienes uno propio». Cada palabra era como una espina que se clavaba en el corazón de Ana. Aunque intentaba mantenerse fuerte, muchas veces no podía contener las lágrimas. Se alejaba en silencio para llorar donde nadie la viera. Elcaná, su esposo, la amaba sinceramente. Veía su dolor y trataba de animarla. Le daba porciones especiales cuando ofrecían sacrificios en el templo y hablaba con dulzura, pero ni el mejor regalo ni las palabras más tiernas podían curar aquella herida. Ana sentía que algo le faltaba, que no estaba completa. En esa sociedad, una mujer sin hijos era como un árbol sin frutos. Y aunque ella era una mujer buena, obediente y piadosa, parecía que todo eso no bastaba para cambiar su situación. Pasaban los años y nada cambiaba. Cada mañana Ana se despertaba con la esperanza de una buena noticia y cada noche se dormía con el mismo dolor. A veces se preguntaba: ¿me ha olvidado Dios? ¿Será que mi oración no llega al cielo? Pero en lo más profundo de su ser, Ana se aferraba a la fe. Aunque no entendía por qué su vientre estaba vacío, su corazón seguía creyendo que Dios tenía el poder de cambiarlo todo. Y esa fe, esa esperanza que parecía tan pequeña, era más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Porque lo que Ana no sabía era que Dios ya estaba escribiendo una historia maravillosa, una historia que comenzaba con lágrimas, pero terminaría con un canto de victoria. Y así, en medio de una sociedad que la señalaba, Ana seguía creyendo. Aunque todos la veían como una mujer olvidada, Dios la miraba con ternura y estaba preparando algo grande. A pesar de todo el sufrimiento que llevaba en el alma, Ana no estaba sola. Su esposo, Elcaná, era un hombre bueno, de corazón generoso. La miraba con ternura, cuidaba de ella y trataba de hacerla sentir especial. En cada viaje al templo, cuando ofrecían los sacrificios a Dios, Elcaná le daba a Ana una porción doble como señal de su amor. «Ana, yo te amo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón?», le preguntaba con preocupación. Él hacía todo lo posible por consolarla.
Le hablaba con dulzura, le ofrecía lo mejor de su mesa y hasta le decía algo que salía desde lo profundo de su alma. ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Ana bajaba la mirada. Quería sonreír, quería creer que eso era suficiente. El amor del Caná era real, era valioso, pero no llenaba ese vacío que ardía dentro de ella. Porque cuando un deseo nace en el corazón, ningún regalo ni palabra puede sustituirlo. Y el deseo de Ana era claro. Quería ser madre. Quería sentir la vida creciendo dentro de ella. Quería acunar a un bebé entre sus brazos, cantarle para dormir, enseñarle a caminar. Quería ver un niño llamarla mamá y crecer con la fe en el Dios que todo lo puede. El amor de su esposo era un bálsamo, pero no era la respuesta. El Caná no comprendía por completo lo que pasaba dentro de Ana y eso hacía que su dolor fuera aún más solitario. Porque a veces, incluso entre los que más nos aman, podemos sentirnos incomprendidos. Ana vivía entre el afecto de un esposo que la amaba y las burlas constantes de una rival que la humillaba. Era como vivir entre el sol y la sombra al mismo tiempo. Y su corazón ya no sabía hacia dónde mirar. Pero Ana no se rendía. Aunque muchas veces se quedaba en silencio, su alma hablaba sin cesar. En su interior seguía hablando con Dios. Seguía esperando, incluso cuando parecía que no había razón para hacerlo. Las noches eran largas, las lágrimas frecuentes, pero su fe, su fe, esa chispa que aún brillaba en medio de tanta oscuridad. El Caná no podía calmar su dolor, pero Ana sabía que había alguien que sí podía. Y en el próximo viaje a Silo, su vida cambiaría para siempre. Cada año, en una fecha especial, el Caná reunía a su familia para hacer un viaje muy importante. Iban hasta un lugar llamado Silo, donde estaba el tabernáculo del Señor. Allí ofrecían sacrificios, adoraban a Dios y renovaban su fe. Era una tradición santa. Todos sabían que en Silo pueblo se encontraba con su Creador. Cantaban, oraban, agradecían y también lloraban porque en ese lugar el alma se abría delante de aquel que todo lo ve. El camino no era fácil. Viajaban durante días cargando alimentos, animales para el sacrificio y mucha expectativa. Las mujeres cuidaban de los niños, los hombres se turnaban para guiar a los animales y todos en su corazón se preparaban para lo que ocurriría ante la presencia de Dios. Ana siempre iba. Aunque su corazón dolía, nunca dejaba de acompañar a su familia. Cada paso hacia Silo era un paso de obediencia, un acto de fe. Aunque no tuviera un hijo para presentar ante el Señor, ella misma se presentaba. Aquí estoy, Dios, aunque esté vacía, vengo a ti. Cuando llegaban a Silo, el Caná ofrecía los sacrificios y después reunía a su familia para repartir las porciones de carne consagrada. A Penina y a sus hijos les daba porciones normales, pero a Ana le daba una porción doble, un gesto de amor, una señal de honra. Pero ese momento que debía ser de paz, muchas veces terminaba en angustia. Penina no perdía la oportunidad para herir a Ana. ¡Qué gran sacrificio! Aunque claro, tú no tienes hijos para celebrar. ¿Será que este año Dios te escucha? Ya van muchos años, ¿no? Ana bajaba los ojos, su corazón se estremecía y lo que debía ser un banquete en familia se transformaba en un banquete de tristeza. Ese año no fue diferente. Una vez más, Ana comió en silencio. Su alma estaba cargada. El dolor se había acumulado por años y parecía estar a punto de estallar. Mientras todos se preparaban para dormir, ella tomó una decisión silenciosa. Se levantó del lugar donde estaban comiendo. El corazón le latía fuerte, como si la llamaran desde lo alto. Caminó sola cruzando el campamento hasta llegar al lugar más sagrado de todos, el tabernáculo de Dios. Y allí delante del altar algo poderoso estaba por suceder, porque cuando el alma ya no puede más y el corazón se derrama por completo, Dios escucha con atención. La noche había caído sobre Silo. Las estrellas brillaban en lo alto y el campamento estaba en silencio. Pero dentro del corazón de Ana había una tormenta. No podía dormir, no podía fingir. Ese día había sido como todos los anteriores. Penina la había herido con palabras. El Caná había intentado consolarla y ella una vez más había sentido que su oración era solo un eco perdido. Pero algo dentro de Ana había cambiado. Ya no podía callar más. Ya no podía guardar su dolor como si fuera un secreto vergonzoso.
Ya no podía fingir que estaba bien cuando su alma gritaba en silencio. Entonces se levantó. Sus pasos eran lentos, más decididos. Caminó entre las tiendas del campamento, cruzó el terreno polvoriento hasta llegar al lugar donde habitaba la presencia de Dios, el tabernáculo. Allí estaba el sacerdote Elí sentado cerca de la entrada. Era ya mayor, con ojos cansados, observando desde lejos, pero Ana no lo notó. Su mirada estaba fija en el altar, su mente en el cielo, su alma en pedazos. Y fue entonces que sin una sola palabra en voz alta, Ana comenzó a orar. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Lágrimas rodaban por sus mejillas y su cuerpo temblaba. Pero no era miedo, era entrega, era rendición total ante Dios. En esa oración, Ana abrió su corazón como nunca antes. Le habló a Dios con sinceridad, sin máscaras, sin frases bonitas. Le dijo lo que sentía, lo que soñaba, lo que dolía. Y en medio de su clamor hizo algo muy especial, un voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. No será mío, será tuyo. Ana no pidió por orgullo, no pidió para competir con Penina, no pidió para sentirse mejor. Pidió porque su corazón amaba a Dios y soñaba con entregar a ese hijo como una ofrenda de gratitud. Desde su rincón, el sacerdote Elí la observaba con extrañeza. No entendía lo que pasaba, por qué una mujer oraba sin sonido, por qué parecía tan alterada. Y entonces Elí se levantó, caminó hacia ella, sin saber que estaba a punto de presenciar un momento que cambiaría la historia. Porque aquella noche Ana no solo rompió su silencio, esa noche tocó el corazón de Dios. Allí estaba Ana arrodillada en el suelo del tabernáculo con el rostro inclinado y los ojos llenos de lágrimas. No había nadie más a su alrededor, solo ella y Dios. Sus labios se movían en silencio, pues su oración no salía de su boca, sino de su alma. Era un clamor profundo, uno que no se podía gritar, pero que resonaba en los cielos. El sacerdote Elí, viéndola de lejos, frunció el ceño. En sus muchos años de servicio en la casa del Señor, nunca había visto nada igual. Caminó hacia ella, confundido, sin comprender lo que presenciaba. ¿Hasta cuándo estarás borracha? Deja de beber vino, dijo con voz áspera. Ana levantó la vista sorprendida con los ojos aún brillantes de emoción, pero no se ofendió. Con respeto, respondió con sinceridad, no, Señor, no he bebido vino ni bebidas alcohólicas. Soy una mujer en apuros. Estaba derramando mi alma ante el Señor. Elí, al oír sus palabras, sintió que su corazón se calmaba. No era una mujer descontrolada, era una mujer herida y llena de fe. Ana continuó, no me consideres una mujer malvada. He orado con gran angustia y angustia. Entonces Elí comprendió que ella estuviera ante él no era locura, era fe en su forma más pura. Le puso la mano encima y declaró, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Esas palabras cayeron sobre el corazón de Ana como una suave lluvia después de un largo periodo de sequía. Algo en su interior guardó silencio. Su semblante cambió, se puso de pie y despellejándose por primera vez en muy poco tiempo, se volvió a comer. No porque ya hubiera recibido su milagro, sino porque confiaba en que Dios la había escuchado. Porque esa oración silenciosa fue escuchada en nuestros corazones. No necesitaba alzar la voz. No necesitas presumir, simplemente abre tu corazón con sinceridad. Dios no necesita palabras bonitas. Él escucha lo oculto, no más allá del alma. Y quizás como Ana, tú también tengas una oración que has guardado en secreto. Espero que nadie más la entienda. Algo que le has entregado a Dios en silencio. Recuerda esto. Dios escucha cada lágrima, cada suspiro, cada oración silenciosa, porque para Dios nada es imposible. Si esta parte de la historia te llega al corazón, dale a me gusta a este video, escribe en los comentarios, Dios también escucha mis oraciones. A solas con Dios, en ese momento sagrado dentro del tabernáculo, Ana había hecho algo que cambiaría su vida para siempre. No fue una oración común, no fue solo un pedido desesperado. Ana había hecho un voto. Un voto es más que una promesa. Es un compromiso profundo entre una persona y Dios. Y Ana, con el corazón quebrantado, pero lleno de fe, hizo el voto más valiente de su vida.
Señor Todopoderoso, si te digas mirar mi dolor y me das un hijo varón, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. No dijo, si me das un hijo, lo cuidaré como un tesoro. No, dijo, lo tendré para mí para alegrar mis días. Dijo, será tuyo. Ese hijo que tanto deseaba, ese sueño que llevaba años guardado en el corazón. Ella estaba dispuesta a entregarlo desde el principio. No sabía cuándo ni cómo Dios respondería. No tenía garantías. Pero su fe era tan grande que ya hablaba como si el milagro estuviera hecho. Y no solo lo habló, lo selló en su interior. Ana entendía que todo lo que tenemos de Dios, y si Él decidía bendecirla, ella no retendría esa bendición para sí. La devolvería al Señor como una ofrenda viva, santa, especial. En medio de su oración no hubo rencor. No pidió venganza contra Penina. No quiso callar la boca de nadie. Su deseo era puro ser madre para glorificar a Dios con la vida de su hijo. Esa actitud tocó el corazón del cielo. Dios vio su dolor, vio su fe, vio su entrega y también vio el compromiso firme que salía de su alma. El voto de Ana no fue una negociación egoísta, fue una declaración de amor, amor por un hijo aún no nacido, y sobre todo amor por el Dios que podía hacerlo posible. Aquella noche en Silo no fue una noche cualquiera. Mientras el campamento dormía, una historia eterna se escribía en silencio entre lágrimas, susurros y fe. Ana volvió con su familia al amanecer. Sus pasos eran más livianos, su rostro diferente. Aún no llevaba un hijo en brazos, pero llevaba esperanza en el corazón. Porque quien hace un voto delante de Dios con un corazón sincero, jamás queda sin respuesta. Mientras Ana abría su corazón a Dios en un rincón del tabernáculo, alguien la observaba desde lejos. Elí, el sacerdote. Elí era un hombre mayor con muchos años de servicio en la casa del Señor. Había visto a miles de personas entrar y salir de ese lugar sagrado. Sabía cómo oraban, cómo ofrecían sacrificios, cómo se comportaban. Pero esta mujer era diferente. No oraba como los demás. No hablaba en voz alta. No levantaba los brazos ni cantaba salmos. Simplemente se arrodillaba allí con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Elí la miró unos instantes. Su rostro reflejaba una mezcla de angustia e intensidad, pero ninguna palabra salía de su boca, solo susurros silenciosos y lágrimas tras lágrimas. Y entonces Elí cometió un error. En lugar de discernir la fe en silencio, asumió lo peor. Caminó hacia ella con paso firme y le dijo con dureza, ¿hasta cuándo estarás borracha? Guarda el vino. Ana se estremeció. Levantó la vista sorprendida por sus palabras. Borracha. Ella en el momento más sagrado de su vida, siendo juzgada por alguien que debería comprenderla, pero no se enojó. Ana no alzó la voz ni respondió con enojo. En cambio, con humildad y respeto, explicó, no, Señor, no he bebido vino ni licor. Soy una mujer de espíritu atribulado. Estaba derramando mi alma ante el Señor. Sus palabras eran sinceras, no necesitaban adornos. Y cuando Elí las oyó, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que estaba equivocado. Esta no era una mujer común, era una mujer de fe, una sierva de Dios en su momento más vulnerable. Elí entonces corrigió su error, su tono cambió y declaró solemnemente, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana no pidió explicaciones, no le guardó rencor. Ella le dio las gracias con una reverencia, se levantó y regresó a su tienda. Pero algo profundo había cambiado. Esa oración silenciosa, esa promesa hecha entre lágrimas fueron vistas y confirmadas. Ana no solo recibió palabras de bendición, recibió la confirmación de que Dios estaba allí. Incluso cuando los hombres no la entendían, Dios la comprendía. Incluso cuando la juzgaban desde afuera, era evidente lo que había en su interior. Porque a Dios no le importan las apariencias. Él ve el corazón. Ana se levantó del suelo del tabernáculo. Seó con sus manos las lágrimas que aún corrían por su rostro, pero ya no lloraba con desesperación. Ahora era distinto. Algo invisible, pero muy real, había cambiado dentro de ella. Había entrado al templo con el corazón roto, con el alma cansada, con la esperanza tambaleando, pero salió con el alma en paz, con el corazón quieto y una certeza profunda que no venía de lo que veía, sino de lo que creía.
La bendición que el sacerdote Elí pronunció sobre ella no fue una simple frase, fue como una chispa que encendió su confianza. Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana no tenía pruebas, no había señales externas de que algo hubiera cambiado, pero la fe la sostenía como nunca antes. Al volver a su tienda, sus pasos eran diferentes. Su mirada ya no estaba perdida, sino enfocada. Su rostro, antes sombrío, ahora tenía luz. Por primera vez en mucho tiempo, Ana comió y durmió en paz. A la mañana siguiente, muy temprano, ella y su familia se levantaron y fueron juntos al tabernáculo para adorar al Señor. Fue una adoración distinta. Elcaná ofreció su sacrificio. Los hijos de Penina corrían por el campamento y los cantos llenaban el aire. Pero para Ana todo parecía nuevo. No porque las circunstancias hubieran cambiado todavía, sino porque su interior ya no era el mismo. Después de adorar, emprendieron el viaje de regreso a casa a Ramá. El camino de vuelta era largo, pero Ana iba silenciosa, contemplativa, con el alma llena de paz. El voto seguía fresco en su mente. Las palabras de Elí retumbaban en su corazón, pero más que eso, la certeza de que Dios la había escuchado la acompañaba paso a paso. Esa paz no era fruto de una respuesta inmediata, era fruto de la confianza. Una confianza que no depende de lo que se ve, sino de aquel en quien se cree. Y así, en el silencio del regreso, mientras los días pasaban, algo comenzó a germinar, no solo en el vientre de Ana, sino en el corazón de una promesa que estaba por cumplirse. Porque cuando Dios responde, no solo cambia la historia, cambia el alma de quien creyó antes de ver. Pasaron los días, el calor del verano dio paso a las lluvias otoñales y los campos de Ramá volvieron a reverdecer. La vida continuó como siempre, las tareas del hogar, los quehaceres diarios, los animales, las cosechas. Pero en el interior de Ana algo diferente sucedía. Una mañana, al despertar, su cuerpo le dio señales. Su corazón latía con fuerza. Había una nueva sensación, una expectativa que no podía explicar con palabras. Y entonces lo supo. Estaba esperando un hijo. El milagro que tanto había pedido con tanto llanto e insistencia había llegado. Dios lo había sembrado en ella. Se tocó el vientre con manos temblorosas y susurró suavemente: «Gracias, Señor, gracias». No había ángeles anunciando nada en el cielo, pero en el corazón de Ana la promesa tenía un nombre y con cada día que pasaba, sentía el crecimiento de su nueva vida como una canción que solo ella podía escuchar. Pasaron los meses, Elcana la cuidó con aún más ternura. Incluso Penina, quien siempre había sido emotiva, ahora se sorprendió por un milagro innegable. Y entonces llegó el gran día. Con amor y fuerza, con lágrimas y alegría, Ana nació en la luz de una niña. La abracé, la envolví en mantas sencillas y sonreí con una luz que solo una de mis amigas conoce. «Te llamará Samuel», dijo suavemente, porque se lo pedí al Señor. Samuel, un hombre lleno de historia, oración y promesa. Cada vez que lo llamaba, recordaba que Dios escucha, que Dios responde, que Dios nunca olvida. Ana lo amaba con todo su ser. Lo veía dormir y lloraba de emoción. Cada sonrisa del bebé, cada pequeño movimiento de sus manos era un recordatorio viviente del poder de la fe. Pero junto con la alegría, también recordaba su promesa. Ese niño no le pertenecía solo a ella, era un regalo del cielo. Y ella se lo había prometido al Señor. En casa de Ana transcurrían días felices y aunque disfrutaba cada momento con su hijo en su corazón, se preparaba para el día en que lo entregaría a Dios. Porque la mujer que oró con lágrimas también era una mujer de palabra, una mujer que sabía que las promesas hechas ante Dios se cumplen con amor, aunque cuesten una fortuna. El pequeño Samuel creció rodeado de amor. Ana lo cuidaba con infinita ternura, abrazándolo cada vez que lloraba y arrullándolo con suaves canciones al anochecer. Su hogar se llenaba de nuevos sonidos, risas, pasitos, balbuceos que hacían sonreír a toda la familia. Pero cada día, mientras lo abrazaba, Ana recordaba aquella noche en Silo, el tabernáculo, las lágrimas, el voto. Sabía que Samuel no era solo suyo, era de Dios, un milagro encomendado por el cielo, un regalo que debía ser correspondido con gratitud. Así que cuando el niño fue destetado y tuvo la fuerza suficiente para caminar y entender algunas palabras,
Ana comenzó a preparar todo para el momento que había prometido hacía tanto tiempo. Con sus propias manos tejió una pequeña túnica como las que usan los sacerdotes. Cada puntada, cada hilo era una oración silenciosa. Señor, aquí está. Como te prometí, será tuyo. Había llegado el día. Ana, Elcana y el pequeño Samuel partieron hacia Silo. Esta vez no iban a pedir, sino a dar. Ana ya no sentía la carga de un corazón como en años anteriores. Ahora estaba llena de gratitud, reverencia y una fuerza que solo las madres con fe pueden poseer. Al llegar al tabernáculo, Ana buscó al sacerdote Elí, lo encontró y se acercó a él sosteniendo al niño de la mano. «Mi señor», dijo respetuosamente, «yo soy la mujer que estuvo aquí contigo orando al Señor. Este es el niño por el que oré y el Señor me ha concedido lo que pedí». Elí la miró con sorpresa y reverencia, y Ana continuó: «Por lo tanto, ahora lo entrego al Señor. Servirá a Dios todos los días de su vida». Y así, con un corazón firme y las manos abiertas, Ana dejó a Samuel en el templo. No como quien pierde, sino como quien da. No había tristeza en mis ojos, había un propósito. Porque en la fe de Ana no solo recibía, sino que me sentía realizada. Ella confiaba en que este niño, aunque pequeño, crecería en la presencia de Dios. Samuel regresó al cuidado de Elí y Ana regresó a casa, pero cada año ella regresaba a Silo, cosiendo su propia túnica nueva con amor y oración. Y cada vez que lo veía, su corazón se llenaba de alegría porque Samuel no estaba lejos, estaba justo donde Dios lo quería. Después de entregar a su hijo al Señor, Ana no regresó a casa en silencio. No lloró de tristeza ni se lamentó por lo que ya no tendría entre sus brazos. Al contrario, desde lo más profundo de su alma brotó un cántico, no una canción cualquiera, sino una alabanza poderosa que revelaba el corazón de una mujer que había sido transformada por Dios. Ana alzó la voz y todo su ser cantó: «Mi corazón se alegra en el Señor. Mi fuerza se exalta por mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque me alegro en tu salvación». No era orgullo, era gratitud, no era venganza, era justicia. Por años había sido humillada. Por años había sido vista como débil, olvidada, estéril. Pero ahora Ana sabía quién era su defensor, el Señor de los ejércitos. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Cada palabra era una declaración de fe, una enseñanza para todos los que la escucharan. Dios no se fija en las apariencias. Él derriba a los poderosos y levanta a los humildes. Da hijos a la estéril y deja sin fruto a la altiva. En sus manos están la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, la caída y la victoria. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al sepulcro y levanta. Ana hablaba como una profetisa. Su cántico no era solo personal, era una visión del corazón de Dios, un mensaje eterno para el pueblo, un recordatorio de que Dios no olvida, de que Él ve, escucha, responde y exalta a quienes confían en Él. Mientras su voz se elevaba en el tabernáculo, otros la escuchaban y algo se movía en el aire. No era solo la historia de una madre agradecida, era la proclamación de que Dios sigue actuando en medio de su pueblo, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al necesitado. Samuel estaba allí, pequeño y silencioso, quizás sin entender del todo lo que ocurría. Pero ese cántico quedaría marcado en el tiempo, sería recordado por generaciones. Porque cuando Dios transforma el dolor en alegría, el alma no puede quedarse callada. Ana no necesitó templos lujosos, ni instrumentos, ni coro, solo su voz y un corazón lleno de gratitud. Aquel cántico fue su ofrenda, una melodía de fe, un himno de victoria. Tras llevar a Samuel al templo, muchos pensaron que Ana regresaría a casa con el corazón vacío. Pero no fue así. Ana regresó a Ramá en paz, no con resignación, sino con un propósito. Había cumplido su promesa y sabía que Samuel estaba donde pertenecía, creciendo bajo el cuidado del sacerdote Elí en la presencia de Dios. Los días pasaban, las estaciones cambiaban y Ana continuaba adorando. Cada año, cuando subían al tabernáculo en Silo, ella vestía una túnica nueva para su hijo. No era una prenda cualquiera, la tejía con sus propias manos, puntada a puntada, oración tras oración. Mientras tejía, imaginaba a Samuel corriendo por el templo, aprendiendo a servir, a orar, a escuchar la voz de Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, no fue indiferente. Una vez más,
El Señor miró a Ana, ya no como la mujer estéril, sino como la mujer fiel, la que había cumplido su palabra sin reservas, aquel que le había dado su tesoro más preciado, confiando plenamente en el plan de Dios. Y entonces el milagro ocurrió de nuevo. Ana quedó embarazada de nuevo. 1, 2, 3, 4. 5 hijos más le nacieron. 3 niños, 2 niñas. Su hogar, antes tranquilo, se llenaba de risas, pasitos, juegos y canciones. Y cada vez que abrazaba a uno de sus hijos, Ana recordaba, Dios es fiel. Él honra a quienes lo honran. Pero aunque amaba profundamente a todos sus hijos, su corazón nunca olvidó a Samuel. Cada año, al verlo en Silo, lo encontraba más alto, más sabio, más lleno del Espíritu del Señor y se regocijaba porque comprendió que el plan de Dios no era solo darle un hijo, sino levantar un profeta que guiaría a todo un pueblo. Ana vivió lo suficiente para ver con sus propios ojos que lo que había dado a Dios se había multiplicado. No había perdido, había ganado mucho más. Su historia se contaba en los pueblos, susurrada por las mujeres, repetida entre otras personas y niños. Han oído hablar de Ana, la que no podía tener hijos, y ahora tiene 6. Pero quienes conocían bien la historia sabían que no era una historia de números, era una historia de fe, obediencia y recompensa divina. El tabernáculo de Silo era un lugar sagrado. Las lámparas ardían día y noche, el incienso subía como perfume al cielo y las voces de los sacerdotes llenaban el aire con cánticos y oraciones. Allí, en medio de todo esto, Samuel creció. Ya no era solo un niño pequeño que le habían entregado con amor. Ahora cada día avanzaba con paso firme en su llamado. Vestido con su túnica hecha por Ana, recorría los pasillos del santuario, aprendiendo cada detalle del servicio a Dios. Desde pequeño, Samuel sirvió bajo la guía del sacerdote Elí. Ayudaba con las lámparas, abría las puertas del tabernáculo, preparaba los utensilios, escuchaba la lectura de la ley, y sobre todo, aprendió a guardar silencio en la presencia del Señor. No era un lugar fácil. Los hijos de Elí, que también servían como sacerdotes, no eran hombres justos. Desobedecieron las leyes de Dios, despreciaron los sacrificios y se aprovecharon del pueblo. Pero Samuel era diferente. Aunque era joven, su corazón era puro. Era obediente, respetuoso y humilde. Y eso lo hacía destacar no porque buscara elogios, sino porque vivía con sinceridad lo que otros fingían. La gente que llegaba a Silo lo miraba con esperanza. Algunos decían, ese chico no es como los demás. Y era cierto. Había una luz en él, una calma, una madurez, una sabiduría que no provenía de los libros, sino del cielo. Ana, su madre, lo visitaba todos los años. Aunque solo estuviera allí unos momentos, lo observaba con alegría y lágrimas en los ojos. Creció sano, fuerte y más cerca que nunca, más cerca de Dios. Elí al crecer vio en Samuel algo que no había visto en mucho tiempo. Verdadera reverencia, un corazón dispuesto, un siervo fiel. Y Dios también lo vio. Cada paso que Samuel daba, cada tarea que realizaba, cada noche que dormía acerca del arca, era una preparación. Aunque todavía era un niño, Dios ya lo estaba formando como profeta, guía, voz para su pueblo. En silencio, sin trompetas ni proclamaciones, Samuel crecía. Y a medida que envejecía, también crecía en gracia ante Dios y los hombres. Era evidente, el niño por el que Ana había orado con lágrimas. Había sido elegido para algo grande. La historia de Ana no es simplemente la historia de una mujer que quería ser madre. Es la historia de una fe que no se rindió, de una oración que traspasó el silencio, de un corazón que supo esperar y confiar. Ana comenzó su camino con lágrimas, con burlas, con vacío. Era vista por muchos como una mujer sin valor, como alguien olvidada por Dios. Pero ella no se dejó definir por el juicio de los demás. En lugar de rendirse, fue al único lugar donde su voz no sería ignorada, al altar del Señor. Allí, en la intimidad del tabernáculo, entregó su dolor y también su promesa. Hizo un voto, no por desesperación, sino por fe. Y cuando Dios respondió, no se aferró a la bendición, sino que la devolvió con gratitud. Samuel fue la prueba viva de que Dios escucha. Creció sirviendo en el templo, fue formado por el Señor mismo y con el tiempo se convirtió en uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. Y Ana.
Ana pasó de ser estéril a ser madre de 6 hijos, de ser humillada a ser honrada, de llorar en silencio a cantar con fuerza. Su nombre quedó escrito en las Escrituras como símbolo de fe inquebrantable. Porque su historia no termina con un hijo. Su historia vive cada vez que alguien decide orar, confiar, esperar y cumplir. Ana nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, que cuando todo parece perdido, Él aún está obrando, que nuestras lágrimas no caen al suelo, caen en las manos del Creador. Y tal vez así como Ana, tú también estés esperando algo, una respuesta, una promesa, un milagro.